Buenas, yo soy Beatriz. Buenas, y yo soy Franger. Y hola, yo soy Fraiber, nosotros somos Estudiantes de Medicina del segundo año. año. Y hoy estamos aquí en el consultorio de la doctora María Ángel Fonseca. Y le vamos a estar realizando una entrevista acerca De la relación médico-paciente en su consulta. No te lo pierdas. Hola, yo soy la doctora María Ángel Fonseca, soy especialista en coloproctología y cirugía general y laparoscopia. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir con los estudiantes de medicina Beatriz, Fraiber y Franger una tarde bastante amena. Bueno, me van a hacer una entrevista. Vamos a ver qué me van a preguntar. Doctora, para usted, ¿cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica? Wow, bueno, les voy a hablar desde mi experiencia por el tipo de especialidad que tengo. Ciertamente la cirugía general, pues quizás en cuanto al examen físico, las cosas con las cuales uno tiene que hablar con el paciente, a lo mejor ciertas cosas no son tan a profundidad como en el área de la coloproctología. En el caso de la coloproctología, yo trato con pacientes tanto masculinos, femeninos, también pacientes pediátricos que ciertamente no solamente me toca hacer tener este tipo de comunicación bien empático, por lo menos una comunicación bastante amplia para poder obtener todos los datos que yo requiero, sino que también me toca el bebé o el paciente pediátrico más los padres, el abuelo, los tíos, quienes vayan a la consulta, porque generalmente siempre son un montón. Entonces, en este caso, en mi área, yo no, aparte de que yo trabajo con los sexos, también trabajo con géneros. No solamente mis pacientes son heterosexuales, yo tengo pacientes que son homosexuales y que ciertamente desde su punto de vista no todos tienen la capacidad quizás de poder comunicar o comunicarme a mí como especialista sus tipos de práctica. Y eso incluye personas heterosexuales, tanto hombres como mujeres, y por supuesto los homosexuales, de poderme decir las prácticas que tienen, que utilizan, si hay promiscuidad, por ejemplo, si no la hay. Eso es súper importante. Entonces, en mi consulta eso es un desafío desde el inicio de la consulta hasta el final, que mis pacientes me dicen a mí, ya cuando me cuentan todo, que ya entramos en confianza, ya me siento, ya puedo hablar tranquilo, ya me siento en confianza con usted y eso evidentemente para mí es súper importante porque yo requiero obtener muchos datos porque hasta que llegue el momento del examen físico, si él a mí no me dice la verdad, él o ella no me dice la verdad, yo nada más con examinarlo yo sé que no me está diciendo él. Entonces eso para mí es súper, súper importante y es algo que yo intento hacer desde que el paciente me contacta para poder acudir a mi consulta hasta que se va, que de hecho son pacientes que gracias a Dios gracias, que siguen yendo conmigo, a veces van hasta por un dolor de cabeza y yo le digo, mi corazón, pero es que ya eso no es conmigo, tiene que ir a otro especialista, o doctora, vengo para que me le haga unos exámenes, y yo así como que mi amor, esto no es conmigo, esto es con otro especialista, pero bueno, o sea, el punto es que tan fascinante es mi área y tan fascinantes son mis consultas, por lo menos para mí que yo amo y adoro mi profesión y me apasiona, y hay gente que dirá, uy, tú, esa profesión, bueno, no importa, o esa especialidad, pero como me gusta mucho hablar, me encanta mis consultas, sobre todo cuando yo veo que mis pacientes llegan de una manera y se van de otra. Eso me encanta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación médico-paciente? Bueno, el principal desafío es que el paciente me logre comunicar todas las cosas que yo necesito saber. Como se los mencioné anteriormente, yo veo no solamente hombres, mujeres, pacientes pediátricos, más allá del sexo, sus géneros. Entonces, obviamente, no todo el mundo tiene quizás la capacidad de decirte, mira, yo soy homosexual, yo realizo este tipo de prácticas sexuales. Es importante para mí ciertamente saber si son pacientes anorreceptores, qué tipo de práctica tienen, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, eso acarrea para mí un desafío bastante importante porque yo necesito saber todo eso. Y eso, más allá de todo eso, es porque necesito saber si quizá esa paciente o ese paciente puede tener asociados enfermedades de transmisión sexual, alguna lesión en esa área, quizás asociado a otras patologías. Entonces yo necesito que me aporte la mayor cantidad de datos y una de las principales cosas es obtener una buena comunicación para a través de eso yo poder saber todo lo que en mi consulta requiere. ¿Qué pasa en mi consulta? Más allá de lo que la persona me va a comunicar, ciertamente llega después una parte bastante importante que es el examen físico.
así como me va a comunicar, digamos, todo su pasado oscuro, por así decirlo, porque eso a veces los pacientes lo sienten así, que me dicen, ay, doctora, ya le confesé todo. Me lo dicen prácticamente como que sí, el padre, una cosa así. Entonces, más allá de eso, después yo examinarla, así como sé su pasado oscuro o su vida privada, porque necesito saberla ciertamente por mi consulta, al momento del examen físico, un examen físico ciertamente también de un área privada, que evidentemente el paciente que viene a la consulta no es porque, ay, mira, quiero ir a la consulta de coloproctología, no, tú vienes a la consulta es porque tú realmente algo está pasando, te duele algo, te arde algo, sangraste o apareció algo, una pelotita o una verruguita, etcétera. Entonces, son muchas cosas que en mi consulta, pues desde que entra, como les dije, desde que entra el paciente hasta que el paciente sale, yo tengo que mantener esto. Y gracias a Dios, a mí que me gusta hablar mucho y me encanta escuchar muchísimo a mis pacientes, bueno, esto no he tenido problemas hasta ahora en mi consulta, más bien se van bastante contentos. Yo le digo las 3 C, se van contentos, se va cómodo y se va complacido siempre porque evidentemente cuando uno va a una consulta tú quieres respuestas y quieres resultados. Entonces eso es una de las cosas que me gusta que mis pacientes sientan. Y cuando se presentan pacientes quisquillosos que no se quieren dejar evaluar correctamente, ¿qué haces o qué haces en ese momento? Bueno, principalmente como eso, yo trato de que mi paciente cuando requiere, me escribe, se intenta comunicar por cualquier método conmigo, en las redes sociales, a través del WhatsApp, que intenta ciertamente solicitar la consulta, yo desde ese momento hago esto. Trato de siempre mantener que el paciente diga, mira, nada más como me respondió esta doctora, quiero ir con ella a consulta. Y desde que entra, la manera como tú te presentas a tu paciente, eso es principal, la imagen que tú le das a tu paciente. Ciertamente la imagen cuenta mucho. Igual tampoco hay que juzgar, ¿no? Un libro por la portada, eso sí está muy bien dicho. Pero como tú te presentas, como tú le hablas a tu paciente, como tú lo escuchas, las caras que pones, porque tu paciente te puede decir, ay, bueno, doctora, mire, es que yo soy gay y bueno, si tú pones una cara así, dime tú qué paciente, el paciente se va a sentir incómodo, que eso va a ser un corte y el paciente va a sentir tan incómodo durante la consulta hasta que se vaya que él va a querer que la consulta termine rápido porque me quiero ir. Entonces, cuando los pacientes son quisquillosos, ciertamente yo desde un inicio trato de persuadir y antes de comenzar el examen físico, cuando yo le voy a decir, vamos ahora a examinarte, yo ya les he explicado previamente qué es lo que vamos a hacer, que vamos a examinar, que vamos a hacer un tacto, que vamos a hacer una anoscopia, ciertamente eso es un espéculo a través del ano, entonces de explicarle de una manera que no se vea tan grotesco, tan feo, que él no vaya a pensar ni siquiera que le va a doler. Exacto. Es importante transmitirle una seguridad y una confianza al paciente desde el Eso. primer momento. ¿Cómo maneja las diferencias culturales y de comunicación con sus pacientes? Bueno, eso es otro desafío bastante importante en la consulta, porque ciertamente sí he tenido esos desafíos culturales en mi consulta porque he tenido pacientes asiáticos, he tenido pacientes árabes, tengo unas pacientes que son musulmanas y bueno, sabemos que la cultura musulmana o su cultura en cuanto a cultura, su religión, ellos son bastante delicados y por lo menos en el caso de las mujeres solamente pueden ser evaluadas o se dejan evaluar solamente por mujeres. Y obviamente mi consulta, tanto como mi consulta como su consulta ginecológica si es su médico de cabecera que ve eso y con eso se casan hasta que ya dejan de existir, por así decirlo, o bueno, les toca otra, pero todo siempre con mucha delicadeza, con esa pausa y ese cariño. Bueno, esas pacientes hoy por hoy también están casadas conmigo, que son de esas de que, doctora, mire, unos laboratorios, y yo así como, no, no es conmigo, pero se casaron conmigo. Entonces, en cuanto a las diferencias culturales, es súper importante. Y obviamente, uno como especialista, como les mencioné en la pregunta pasada, nosotros tenemos que mantener siempre un buen diálogo, por supuesto, manifestarnos o expresarnos de una manera que no sea grotesca para el paciente, siempre mantener un buen lenguaje técnico, pero no excesivo. No me gusta y no comparto tampoco si algunos colegas lo hacen cuando quieren ser muy técnicos y la cosa. A veces los pacientes quedan en fly como que, ¿qué me quiso decir? O sea, a veces no tienes que ser tan técnico como para demostrarle a tu paciente que está en el sitio adecuado porque viene contigo y tú sabes mucho. Tratando de mantener un buen lenguaje, un lenguaje técnico, bajar un poquito el nivel para que tu paciente te entienda, con eso es bastante suficiente y que ellos vayamos a la par, pues no como que de repente se queden así y digan, doctora, quiero que me quiso decir, y tú vuelves y le repitas lo mismo de manera muy técnica, o sea, uno tiene que manejarse en esos niveles
para que no exista esa diferencia cultural, porque mi paciente yo no lo voy a hablar técnicamente, todo muy técnico. Bueno, tienes cefalea, holocraniana, yo no sé qué, el paciente se va a quedar así como que, cuando lo que tienes que decirle, mira, tu dolor de cabeza, tal, el origen es posible origen, entonces, más bien vas a crear es más dudas que respuestas. Entonces, la intención siempre cuando tu paciente viene a tu consulta es que se vaya claro en todo, y yo particularmente cuando mi paciente está ahí sentado, que ya yo termino mi consulta, le pregunto, ¿dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Qué necesitas saber? Le explico el récipe como 10 veces y le digo dudas, preguntas y le vuelvo a decir, si tú te vas y te quedó algo por fuera pendiente, no te preocupes, me puedes escribir y yo, lo que yo te vea tu mensaje, yo te voy a responder. Entonces eso, más allá de eso, eso es una barrera que uno trata de romper desde el inicio de la consulta, desde que el paciente entra por esa puerta. Doctora, y en caso tal, ya que usted está hablando que ha tenido pacientes tanto chinos como musulmanes, cuando ellos se comunican con usted mediante otro idioma, ¿cómo hace usted para entenderlos? Mira, tengo una anécdota bastante cómica porque tuve una vez, o sea, he tenido y han sido recomendados, es bastante importante porque los pacientes extranjeros que están en nuestro país, ellos también son en su familia, si tú te operaste conmigo, entonces ellos siempre viene el otro y no vaya con esa doctora, entonces a veces mi amor, yo no, eso es de urología, no doctora, pero usted me operó a mí, opéralo a él. Entonces son muy correctos, tratan de que sus mismos médicos se mantengan en el núcleo familiar. Tuve una pareja árabe, el señor hablaba machucado el español, que yo, ¿qué? Y me lo volví a repetir y bueno, ajá. La esposa sí no hablaba, pero nada de español. Entonces yo lo que hacía era verle a ella las señas, cuando me decía que le dolía el abdomen, que se le dolía aquí, que se le dolía acá, y el dolor se le va para allá, y toda la cosa. Entonces yo la veía a ella y trataba de entender a través de sus señas más o menos, porque ella estaba en su guachi guachi. Obviamente yo no entendía, yo estaba así como que, ¿qué? Pero así, sí, pero no entendía nada. Y después que ella me explicaba su guachi guachi, yo lo veía, ajá, ¿qué quiso decir? Entonces, claro, él me va respondiendo en su español machucado, y yo así como que, ya, no, sí, ella me está diciendo, igual al examen físico, ya la mando a acostarse en la camilla, y examinándole, ella está como que si yo entendía lo que ella me estaba diciendo, y yo, sí, le tocaba aquí, y ahí, bueno, fue un desafío, pero gracias a Dios la consulta se dio con total normalidad. Yo evidentemente, y así como le va a poder pasar a ustedes también, ustedes tienen que tratar siempre mantengan el coso como que ustedes tengan un caballo, ustedes lo tengan aquí arriado, no suelten porque el caballo se va. Ustedes tienen aquí que tener control de su paciente, control de la situación, que ustedes necesitan obtengan las respuestas que ustedes necesitan saber siempre. Y evidentemente cuando toca ese tipo de desafíos que no nos comunicamos porque no tenemos el mismo idioma, ciertamente pues ver. Ustedes tienen que ser muy, desde que el paciente entra, cómo marcha, cómo camina, cómo se sentó, cómo tiene la barriga. Yo soy el que le estoy viendo la barriga, ve que tiene una hernia umbilical, una hernia inguinal para ver los pantalones, le veo la cara, yo veo todo. Y cuando está aquí sentado, ya yo sé que, bueno, tienes una hernia inguinal, puedes un crecimiento ahí tiroideo para ver, tienes unas verruguitas aquí, ya yo estoy viendo todo. Y así mismo ustedes tienen que ser. Entonces, esos desafíos ustedes sobre la marcha ciertamente pues van a ir aprendiendo y los van a superar. Ok, listo, gracias, doctora. ¿Qué estrategia utiliza para mejorar la relación con sus pacientes? Mira, la estrategia que yo utilizo es, bueno, como se dan cuenta, yo hablo mucho. Me gusta hablar con mis pacientes y una de las cosas es que como yo soy muy cómica, los hago reír mucho. Yo le digo, ríete para que no sepas que no sé nada. No, mentira. Ciertamente trato de hacer la consulta lo más jocosa posible porque ciertamente yo tengo que tocar temas delicados. Entonces, si yo voy a hablar de relaciones sexuales, que no, digamos, no es la norma para muchos, entonces yo no voy a preguntar, ¿y tiene relaciones anales? Y le pregunto así muy, el paciente se va a sentir, y lo que primero que va a hacer es un rechazo interno y va a decir, Dios mío, ¿cuándo va a terminar la consulta? Entonces, yo siempre trato de hacer mi consulta lo más jocosa posible, lo más espontánea, para que el paciente se sienta tan en confianza como para decirme lo que me tiene que decir. Por ejemplo, doctora, yo soy homosexual, yo tengo prácticas sexuales anales, yo utilizo juguetes, por ejemplo, si no soy homosexual en el caso de la mujer, o un hombre heterosexual que me diga, bueno, yo en mi práctica, mi pareja y yo, bueno, utilizamos juguetes, ella lo utiliza con ella, yo lo utilizo conmigo, o sea, es una cosa que es normal para mí en mi consulta. Entonces yo tengo que hacer la consulta, ¿sabes? Chévere, animada, que la gente como que, ay, la doctora es muy chévere, lo bueno, vamos a hablar porque yo le tengo que contar, ya me va a entender.
Entonces así es la manera de que yo lo llevo y bueno, esa es mi personalidad también. ¿Y tiene alguna otra estrategia para personas que no les funcione esto? O sea, que no se sientan como, como personas que tengan ese sentido, que no tengan ese sentido de humor, Que no saben andar. Ok. que sean muy serias en ese sentido. Sí, mira, también tengo pacientes muy, muy serios y los he tenido que se sientan así. Y yo así como que este señor como que está bravo. Es la típica, usted está bravo y ya, ¡pum!, se rompió el hielo, ¿no, doctora? Y ya, bajamos. O sea, siempre trato de meter un poquito de humor porque es como yo también le digo, por lo menos a mis residentes en el hospital, no maltratar al paciente. Porque el que viene a una consulta o el que va a la emergencia no es porque quiere, es porque se siente mal. Y si desde que tú llegas a mi consulta tengo una cara porque yo soy la doctora y yo soy brava, pues, y porque yo soy la que manda, tú vas a sentir un rechazo hacia mí porque vas a decir, bueno, ¿qué se cree esta? Claro. ¿Ves? Entonces, yo no es que me pongo un nivel infradesnivel, pero trato siempre de nivelar las emociones y ya yo desde que eso, ustedes van a ser muy observadores y uno lo tiene que ser. Desde que el paciente entra, tú sabes, viene mal encarado, viene malhumorado y a veces hay gente que es mal vigorosa, que se siente la vibra. Yo no sé, pues yo soy así, yo siento y yo digo, ay, pero qué vibra tan pesada. Y a veces andan así y se van, llegan así y se van, ay, no, la doctora sí es cómica y graciosa. No, me voy muy contenta, Nahuara, la voy a recomendar. Así se va mi paciente. Ay, gracias, que es así. Pero bueno, esa es mi estrategia que yo utilizo con mis pacientes. ¿Puede compartir algún caso o experiencia que destaque la importancia de una buena relación médico-paciente? Bueno, lo que ya les he venido comentando durante toda esta entrevista, básicamente pues en mi consulta es así. O sea, cada paciente es individualizado por mi parte, o sea, yo hablo por mí. Evidentemente no todos los pacientes son iguales, ni en esta consulta ni en ninguna otra, ¿ok? Y ¿qué experiencia puedo yo? Bueno, es que todas las consultas mías son muy particulares. Yo siempre llego a la casa y eso es un cuento diferente, por lo menos con cada paciente, porque cada paciente tiene su particularidad y a mí me hace reír mucho y por supuesto me siento feliz cuando ellos se van satisfechos. ¿Qué anécdota? Bueno, mira, por lo menos en el caso de los pacientes homosexuales. Ciertamente, número uno, me tienen que comunicar que son pacientes homosexuales y el tipo de práctica sexual que realizan. Y aquí entra el tema muy importante que son las enfermedades de transmisión sexual. Yo he tenido pacientes bastante mayores que después de cierta edad, bueno, realizan estas prácticas y les gusta y quedan allí. Como he tenido también pacientes muy jovencitos que inician sus prácticas sexuales anorreceptivas y bueno, lamentablemente por no tener sus cuidados, que ya sabemos, la protección con el condón, evidentemente, por lo menos en el caso del VPH, las vacunas y toda esta información que se maneja, gracias a Dios, ya no es tan tabú como antes, sino que es algo que ya se maneja bastante. Un paciente bastante joven, tiene 18 años, y el paciente, pues aparte de que tenía esta particularidad, que el paciente era homosexual, un paciente que venía con VPH, con lesiones condilomatosas bastante grandes, bastante importantes. Aparte de eso, tenía HIV. Entonces, obvio, viene conmigo por el tema del VPH anal, pero más allá de eso, obviamente él me tiene que comunicar eso. Y en mi consulta yo necesito saber, por supuesto, si el paciente es HIV positivo, porque ciertamente yo necesito individualizarlo. No porque hay, sino porque hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, ciertamente. Y saber, te viste con el infectólogo, qué tratamiento estás tomando ahorita, en qué fase de la enfermedad estás. Entonces eso es importante para mí saberlo. Cuando este paciente me comenta todo eso, bueno, y más allá sumado a eso, me trae al laboratorio y tenía el BRL positivo. Obviamente yo tengo que indicar ciertas pruebas, pero imagínense ustedes el estar en esa posición. O sea, como tú llegas a una consulta a una persona que estás conociendo en ese momento, por eso le vas a revelar, porque es como que abres el telón y vas a soltar todo eso. Soy homosexual, tengo HIV, tengo VPH, aparte tengo sífilis. Entonces, ciertamente, todo este tipo de situaciones en mi consulta, pues es muy común para mí. Pero bueno, no lo es común para las personas que acuden a la consulta. Entonces, estos son desafíos para mí. Por supuesto, evidentemente yo tengo, gracias a Dios, la herramienta, que esta es mi herramienta más poderosa, de darle la confianza al paciente de que, bueno, llegaste al lugar indicado y yo te voy a ayudar. Entonces, estos son anécdotas, y así como eso, muchísimas otras, pero
Este paciente en particular me tocó porque aparte de ser bastante joven, que apenas estaba iniciando sus relaciones, pasó todo este tipo de cosas. Entonces, evidentemente, tú más allá de ser médico, a mí también me ha tocado ser médico, amiga, psicóloga, mamá casi. Entonces, evidentemente, es ponerse en su posición y tratar de ser lo más empático posible. Bueno, doctor, esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y De verdad, muchas gracias por toda la información que compartí con nosotros, nos va a servir de mucho. Me imagino que así de felices se retiran sus pacientes cada vez que acuden a su consulta. Eso es verdad. Bueno, Muchas gracias. chicos, un placer haberlos tenido acá. Bueno, bienvenidos a mi consulta, futuros Gracias, colegas. doctora. Aprendimos mucho. Nosotros somos estudiantes del segundo año. Wow. Bueno, en mi práctica, que a diferencia de quizás otras consultas, No, ya, tengo que ponerme serio, ya.